Hola, ¿qué tal están? Espero que bien. En esta semana vamos a ver el tema relativo a cómo influye en las dinámicas migratorias el género. Como siempre, ¿qué es lo que veremos en esta sesión? Bueno, en primer lugar, para poder entender realmente cuáles son estas dinámicas de las que les hablaba y cómo se intersecta la variable género en las migraciones y qué consecuencias tiene, es necesario que les quede bien clara en qué consiste las diferencias entre sexo y género y el mundo, digamos, el sistema capitalista, patriarcal en el que estamos todas y todos insertos. Una vez que quede eso claro, vamos a poder entrar a detalle en las dinámicas migratorias de mujeres y niñas, migrantes y refugiadas a nivel mundial y luego específicamente en el caso de Perú, de mujeres venezolanas, ¿ok? Y entenderemos en primer lugar en qué momento se empezó a hablar de este fenómeno de feminización de las migraciones, cuáles son digamos, los factores que impulsan sobre todo a las mujeres en muchas partes del mundo a migrar, qué discriminación enfrentan, tanto en sus lugares de origen que les impulsa a migrar, como en los lugares de destino. Y cuáles son los aportes de las migraciones femeninas, entendiendo al sexo femenino en las migraciones, ¿ok? En último lugar, veremos el fenómeno migratorio desde la perspectiva de migrantes y refugiados pertenecientes a la población LGTBIQ+. Sobre todo veremos a raíz de recientes investigaciones que se han producido, que se han realizado acá en el Perú respecto a migrantes venezolanos de esta población, cuál es la situación que enfrentan, también las múltiples discriminaciones ligadas al discurso de odio que está intrínsecamente establecido en muchos países, incluido en el Perú, y cuáles son los retos que nos implica incluir a esta población en la sociedad. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el término sexo y el término género? Pues ahí les he colocado. El sexo hace referencia a las diferencias y características biológicas de los seres humanos que los definen como hombres o como mujeres. Son características con las que se nace ligadas a los genitales y por tanto son inmodificables, no se pueden cambiar. El género, por contra, hace referencia al conjunto de atribuciones, comportamientos, ideas que una sociedad determinada considera que son apropiadas para cada sexo, apropiadas para el sexo femenino y apropiadas para el sexo masculino. Por lo tanto, la sociedad es la encargada de decir qué tareas o qué habilidades o qué forma de vida tiene que tener o desempeñar las personas de sexo masculino por un lado y las de sexo femenino. Es decir, qué roles son los que deben desempeñar. Entonces, para que quede más claro, en función de nuestro sexo biológico, sexo femenino o sexo masculino, se nos va a identificar como, desde que nacemos, como hombres o niños, varones a los de sexo masculino, o niñas o mujeres a las personas de sexo femenino. Entonces, a partir de ello, desde que nacemos y a medida que vamos creciendo, se nos enseña a comportarnos, a vestirnos, a interactuar con la sociedad de acuerdo a lo que la sociedad cree conveniente para nosotros, según seamos de sexo femenino o de sexo masculino. Entonces, como les coloco ahí, muchas veces todas estas características responden a estereotipos que llamamos de género, precisamente,
que nos inculcan como naturales, cuando en realidad no lo son, ¿ok? Estos estereotipos también pueden ser llamados roles de género, tanto estereotipos como roles de género. Aquí les he colocado un gráfico que la verdad plasma de una manera súper clara cuáles son esos estereotipos o roles de género, ¿no? Que han estado presentes desde tiempos inmemoriales y que la verdad todavía muchos de ellos lamentablemente siguen estando presentes. Muchos los hemos superado, dependiendo también de la sociedad en la que vivamos, ¿ok? En nuestra sociedad, en nuestra cultura, sí se ha avanzado mucho, pero todavía hay un largo camino por recorrer para destruir sobre todo esos roles estereotipos que lo que hacen es sobre todo supeditar a un género sobre el otro, en este caso el género femenino por sobre el masculino. Como ven, ¿cuáles son los roles más comunes para la mujer? El rol reproductivo versus el rol productivo del hombre. La mujer, por tanto, tiene que quedarse en la casa, en el espacio doméstico, tener hijos y criarlos, ¿ok? Y no se ha visto bien, desde hace mucho tiempo atrás no se veía bien que la mujer fuera a trabajar. Y eso nos queda claro a todos, es una verdad indiscutible. Sin embargo, el hombre era el quien tenía que asumir esta tarea. No se concebía desde siglos que las mujeres tuvieran bienes, fueran propietarias, tuvieran cuentas bancarias, que votaran, que tuvieran decisiones en la sociedad, en el espacio público. Todo ello pertenece al hombre, como ahí les he colocado, ¿ok? Son ellos quienes ostentan el poder y la responsabilidad versus la subordinación y el hecho de ser servicial al hombre, que siempre le ha correspondido tradicionalmente a la mujer. Y que, como digo, no discuto que eso esté cambiando. La verdad, qué bueno que esté cambiando, pero como todos sabemos, a pesar de que la mujer ahora pueda votar, pueda desempeñarse en el espacio público, pueda trabajar, sabemos que realmente la igualdad de género, por ejemplo, en el tema remunerativo, aún sigue siendo un obstáculo para muchas mujeres. Y que para muchas de ellas también es difícil conciliar la vida familiar con la vida laboral, ¿no? Todavía muchos hombres se niegan a admitir esa corresponsabilidad de tareas de crianza y en el hogar con sus parejas o sus esposas, por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces, para volver al discurso del que les venía hablando, como les decía, a los hombres desde que nacen les enseñan a adquirir posiciones de poder. Esto desde hace un montón y todavía hoy día se sigue dando. Se les enseña a adquirir posiciones de poder dentro de sus grupos sociales y adquiriendo una dinámica de superioridad con respecto a las mujeres, que es lo que llamamos una masculinidad hegemónica o dominante. Eso es lo que la sociedad tradicionalmente ha visto bien, ha visto lo adecuado para un hombre. Un hombre tiene que verse fuerte, poderoso, sin que tenga que competir en igualdad de condiciones de la mujer. Entonces, como digo, esto ha hecho que esta idea de hombre, esta idea de masculinidad hegemónica, subordine y traiga como consecuencia una discriminación e incluso violencia a las mujeres por considerarlas inferiores, subordinadas, las objetualiza muchas veces sexualmente. Y esto lamentablemente sigue pasando en la realidad. También esta idea de hombre contrasta, discrimina
y minusvalora a otros tipos de masculinidades, otras formas de ser hombre distintas a la tradicional. Por ejemplo, a hombres que se declaran homosexuales. Y también subordina y discrimina todo lo que se aleje del sistema tradicional de concepción de género masculino y género femenino. Es decir, como vamos a ver ahorita más adelante, hay personas que no se sienten ni de género masculino ni de género femenino, sino que entienden que en realidad van más allá y se sienten a sí mismos como personas de género no binario, así se llaman, o personas queer, y ello también tiene que respetarse y tolerarse en la sociedad. Pero como digo, lamentablemente es algo que todavía está lejos de que se trate con igualdad a estas personas y hay que luchar contra ello. Asimismo, podemos encontrar también a otras personas, aparte de las personas queer que mencionaba antes, que no se identifican con el sexo con el que nacieron. Es decir, personas de sexo masculino que en realidad se identifican con el género femenino, ¿no? Este es el caso de las mujeres trans. Y puede pasar al revés. Personas que nacieron como mujeres, ¿ok? Sexo femenino, pero que su identidad no se corresponde con ese sexo femenino, sino que se corresponde con el sexo masculino. Entonces decimos que su identidad de género es masculina, como sucede con las personas trans masculinas. Por otro lado, también puede ocurrir que hay personas que, como decía, han nacido como, digamos, como mujeres biológicamente con sexo femenino, pero que expresan su identidad como el género masculino. Eso es lo que llamamos una expresión de género masculina en este caso, y viceversa también. Una persona puede tener una expresión de género femenina a pesar de haber nacido biológicamente como varón. O puede sentirse las dos cosas a la vez y su expresión de género es andrógina. Y también hay personas que tanto su sexo como su género coinciden, que nacieron como varones biológicamente y se sienten varones, se sienten de género masculino, perdón, y se expresan como género masculino, pero que tienen una orientación sexual no hacia mujeres, sino hacia las personas de su mismo sexo, como son las personas homosexuales. Lo mismo ocurre para las mujeres que se sienten atraídas de manera física o sexual hacia otras mujeres que también son mujeres biológicamente y se sienten mujeres. Y es el caso de las mujeres lesbianas. Bisexuales cuando sienten atracción por los dos sexos, etc. Eso como para que tengan una idea muy resumida de lo que implica sobre todo las distintas expresiones y terminología de la población LGTBIQ+. Y podamos avanzar ahorita con la intersección de todos estos términos con las migraciones. Comencemos en primer lugar por ver la situación de mujeres y niñas biológicamente hablando, ¿ok? Migrantes y refugiadas y cuál es el fenómeno sobre ellas. Bueno, quería comentarles en primer lugar que en realidad
Actualmente y ya desde tiempo atrás, a pesar de que el número de migrantes internacionales en todo el mundo ha venido aumentando, ahí les he colocado las cifras, hemos llegado actualmente a 272 millones, cifras de 2019. Desde hace algunos años atrás y actualmente, lo cierto es que el número de mujeres por un lado y de hombres por el otro migrantes se ha mantenido más o menos igual. Aproximadamente están prácticamente en un 50%, 50%. No obstante, anteriormente no era así, o al menos no ha sido así siempre, porque ha sido a partir de los años 60, como les coloco ahí, que las mujeres y las niñas han empezado a hacerse mucho más presentes en los fenómenos migratorios. Como ven, realmente las mujeres migrantes empezaron a duplicarse en número entre los años 60 y 2015, hasta que han llegado, como digo, a un número similar de 50% de mujeres migrantes respecto al 50% de hombres. Lamentablemente no tenemos todavía una información clara o datos sobre migraciones de mujeres y niñas en los distintos países del mundo, porque muchos países no ofrecen ese tipo de información sesgada en variable sexo, ¿ok? O en variable de edad. Pero las estimaciones dicen lo que les acabo de comentar. Es como les decía, o sea, pongámonos como punto de partida que a partir de los años 60 las mujeres empiezan a migrar más. Vamos a ver el por qué. Bueno, a partir de los años 60 se empieza a gestar un movimiento ligado también al feminismo, al movimiento feminista, ¿okay? Que abogaba por una mayor presencia, una mayor participación de las mujeres en la sociedad. Todos hemos escuchado hablar sobre la primera oleada feminista que tuvo lugar en estos años, hablando a nivel internacional. Pero es a partir de los años 70, mediados de los 70, cuando las mujeres de clase media a nivel mundial comienzan a incorporarse paulatinamente al mercado laboral, comienzan a trabajar. Y se produce lo que se ha denominado crisis del cuidado. ¿Por qué? Porque a la par que las mujeres se incorporaban al trabajo, pero a su vez seguían siendo madres, seguían siendo esposas, ¿no? Y tenían que conciliar todavía esa nueva vida laboral con la vida familiar, no obtuvieron el apoyo de los varones, de sus esposos, de sus parejas, en la corresponsabilidad de tareas en el hogar. Por tanto, como ahí les coloco, los hombres no asumieron realmente como propia la responsabilidad del trabajo reproductivo que tradicionalmente les había correspondido a las mujeres, y que ahora lo que abogaba la sociedad a partir de estos años 70 es que se asumiera también por los hombres, de tal manera que tanto la vida laboral como la del hogar fuera asumida por ambos sexos, ¿ok? Pero como digo, no fue así. Así que las mujeres les costaba todavía, ¿no? Conciliar esta vida laboral, no necesitaban un apoyo extra que no lo tenían en sus parejas. Ya en la década de los 80, las mujeres ya están mucho más consolidadas en el terreno laboral, y además en los países desarrollados aumenta la longevidad y al mismo tiempo se reduce la tasa de natalidad. Hay más personas ancianas que niños y niñas nacidos. Entonces, es en este momento cuando, sobre todo en estos países de lo que se ha denominado el norte, países del norte o países más desarrollados en esta época, han empezado a ver la necesidad de un apoyo, de una mano de obra que
estuviera al cuidado de las corresponsabilidades o sea, las tareas del hogar y de los hijos y de los ancianos también, que cada vez eran más. Y que porque precisamente, perdón, esto ya no lo podían asumir al 100% las mujeres, ya que muchas, pues, como decía, se encontraban trabajando. O sea, había una necesidad, un hueco ahí que tenía como digo, o sea, que tenía que asumirse, perdón, por otras personas. Y por tanto, ahí dio el filón muchas mujeres que procedían de otros países que estaban menos desarrollados o digamos de renta media, vieron por tanto una oportunidad, una posibilidad de viajar, de emigrar a estos países desarrollados y asumir puestos de trabajo, como decía, en las tareas domésticas sobre todo o en tareas de cuidado. Eso es lo que sucedió. Y por eso es que decimos que en esta época, como decíamos, desde mediados de los años 70, años 80, se produce el fenómeno llamado la feminización de las migraciones. Como les decía, ello originó una demanda de trabajadoras en los países desarrollados, especialmente en las tareas de trabajo doméstico y de prestación de cuidados. Pero como vemos, aquí este tipo de actividades a las que se dedicaron estas mujeres migrantes correspondía precisamente a los roles tradicionales del género femenino que hemos visto antes, el rol reproductivo, el rol de estar en casa, de un trabajo mucho más precario, muchas veces invisible, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que están fuertemente presentes en las migraciones femeninas. Es claro entonces que uno de los grandes factores que incitaron a mujeres y niñas también a migrar desde países, digamos, menos desarrollados a países más desarrollados es precisamente el deseo de buscar nuevas oportunidades de trabajo, así sea precario, en estos países donde se les necesitaba, como decía, para llevar a cabo sobre todo las tareas domésticas y de cuidado. La globalización, por supuesto, hizo que ello fuera mucho más fácil cada vez. Años 90, 2000, estaba ya presente. Entonces facilitó mucho las cosas. Además, tengan en cuenta que muchas de estas mujeres también se encontraban en situación de especial vulnerabilidad, de pobreza. Muchas veces en sus culturas los roles de género que les comentaba estaban fuertemente arraigados, todavía no se habían conseguido superar y muchas veces la salida que veían las mujeres a poder desarrollarse, realmente a poder tener un futuro labrado por ellas mismas y no por sus esposos, no por matrimonios forzados y deseos frustrados, incluso de educación, les hizo ver que la oportunidad estaba precisamente migrando. Asimismo, ahí les colocaba muchas, por supuesto, debido a estas tradiciones tan discriminatorias, pues sufrían violencia de género en sus países de origen y vieron también una gran oportunidad el hecho de poder migrar. Muchas también migraron con la esperanza de posteriormente poder traer a sus hijos, a su familia en general, a los países donde habían migrado y poder tener un mayor futuro. Eso no ha cambiado, hemos visto que sigue pasando, lo hemos visto en otras semanas del curso que hemos analizado, por ejemplo, la niñez migrante, saben que eso ocurre. Bueno, ahí les colocaba, ¿no? Sobre todo la idea de existencia de una demanda de mano de obra incrustada
no solamente en los roles de género, ¿no? Y en tareas de cuidado, sino también incrustada en sociedades que, a pesar de estar desarrolladas, todavía tienen un machismo imperante y una idea de subordinación a la mujer muy fuerte, y por tanto demandan también mujeres migrantes para ocupar trabajos de esparcimiento, así lo llamamos, todos sabemos a qué nos referimos, y de entretenimiento a varones. Muchas veces ni siquiera reconocidos como trabajos, porque muchas veces caen en las llamadas explotaciones sexuales, pero lamentablemente sabemos que esto genera demanda laboral. Bueno, ahí les coloco que realmente este tipo de migraciones, esta feminización de migraciones de mujeres a países con mayor calidad de vida o bienestar, podríamos decir, a pesar de los trabajos que les toca ocupar, se han visto fuertemente, digamos, discriminadas por una serie de prejuicios, estereotipos, factores que les ha hecho estar realmente en una situación no solamente como migrante en trabajos que son precarios, trabajo doméstico, trabajo de esparcimiento, son precarios. Muchas veces no tienen contratos laborales, mucho menos seguridad social, y con ello, pues, ello les dificulta mucho el hecho de incluirse en la sociedad, de regularizar su situación. Pero además, muchas veces ha intersectado también el hecho de ser mujer, que como hemos visto, genera discriminación de por sí, por esa subordinación y objetualización de la mujer con respecto al hombre, y muchas veces también se han visto más discriminadas por el hecho de su raza o su etnia, por el hecho de no ser mujer blanca. Entonces, como vemos, todas estas variables, mujer, migrante, no caucásica, han creado una discriminación tal que les ha hecho estar en una situación de desigualdad de oportunidades bastante considerable. Y con ello, obviamente, no han podido acceder a protección, a gozar de sus derechos fundamentales, como les decía, y precisamente a estar en un círculo vicioso de empleos y situaciones marginales y sin salida muchas veces. A pesar de todo ello, lo cierto es que las migraciones femeninas han traído una serie de consecuencias e incluso aportes a veces positivos. Consecuencias no tan positivas son, por ejemplo, el hecho de que se haya producido el abaratamiento, de los costos privados de la mano de obra en el país donde ellas están residiendo, el país de acogida. Y al mismo tiempo ello ha procurado la integración laboral de las mujeres del país de acogida, más bien una conciliación familiar de estas mujeres en los países de destino. Que bueno, al menos para estas mujeres sí es un factor positivo. Otro tipo de consecuencias o aporte positivo han sido las remesas económicas y sociales. Todos podemos imaginar que precisamente muchas mujeres han migrado no solamente para procurarse ellas un futuro mejor, sino que muchas veces han dejado en su país de origen a sus familias, a sus hijos, a sus padres, etcétera, y lo que hacen es enviar remesas a sus países y procurando con ello una mejora de la economía de sus países de origen
y de una contribución realmente para el acceso a la salud, a la educación de sus propias familias y en consecuencia de toda la sociedad de origen. También ellas mismas, a la hora de retornar a sus países de origen, han traído mucha contribución social, nuevas ideas de lo que implica ser mujer, de una igualdad de género, de oportunidades que antes no tenían. Y eso puede ayudar a fortalecer, digamos, a empoderar a las mujeres de la sociedad de origen y luchar por sus derechos. Vayamos ahora a ver la situación de las mujeres y niñas migrantes y refugiadas en el Perú, que como todas y todos sabemos, la mayoría son de nacionalidad venezolana. Pues bien, yo les he pedido que esta semana lean un informe que ha salido recientemente por la organización CARE Perú, en el cual da cuenta de la situación de ellas actualmente. Y lo que se ha, digamos, sacado en claro es que los roles de género siguen estando fuertemente incrustados en las mujeres y los hombres venezolanos que están residiendo acá. Ya en la encuesta en POE del 2018 vemos que el 65% de los hombres declaró obtener mayores ingresos que sus esposas, ¿ok? Y ahí vemos realmente esta variable de que el hombre es el proveedor, el que trae el dinero a casa, la mujer es la que se queda con los hijos. Y ahí incluso les he colocado un testimonio de una de estos hombres venezolanos que fue entrevistado. Y dice, la parte económica más la soporto yo. La mujer es un poquito más débil en una situación de migración. Fíjense, la trata de débil. Mi esposa es más vulnerable, mi mujer se siente estresada por la situación de la familia y uno tiene que amarrarse los pantalones, ser más fuerte y guerrear y afrontar todo. No hace falta que les digan nada. Los estereotipos de género están solitos en ese testimonio. Aparte también en este informe se ve que o se llega a la conclusión de que existe una estrategia de reunificación familiar en su mayoría a cargo de las mujeres venezolanas, un rol de cuidadoras que les hace que ellas tengan que estar más preocupadas y más pendientes de ver la manera de cómo traen a toda su familia de Venezuela a Perú para procurarles un mejor futuro. Asimismo, me interesaba que presten atención en el tema de violencia de género. El 84% de las mujeres venezolanas encuestadas han declarado haber sido víctimas de violencia de género, ¿ok? Y además muchas de ellas se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema o en situación administrativa irregular. Esta violencia de género no tiene por qué ser solamente doméstica, también la podemos encontrar afuera. De hecho, muchas de estas mujeres declararon haber sido engañadas o que las han tratado de engañar por supuestos asesores o facilitadores que les iban a facilitar precisamente la entrada al Perú de una manera irregular y que únicamente querían estafarlas. Además, muchas también declaran que sufren una gran hipersexualización, una mayor exposición al acoso sexual y explotación sexual por este estereotipo que tenemos de mujer venezolana caribeña fácil, sobre todo a nivel sexual. Aquí les he colocado otro testimonio. En lo personal he conocido de varias compañeras que me han dicho que al principio cuando llegaron trabajaron en locales de donde se han tenido que ir porque sus jefes buscaban una manera de relacionarse no como empleadas, sino como pareja. Y como no querían, les endurecían sus condiciones laborales. Y por eso ellas optan por retirarse. También he escuchado testimonios de violencia sexual callejera hacia mujeres venezolanas. Y que eso muchas veces ha sido un impacto tan fuerte para ellas tener que soportar eso a diario que les ha hecho muchas veces replantearse el retorno o muchas veces se han marchado a otro país. Bien,
Para continuar con la exposición y que no se alargue demasiado, vamos a ver ahora el otro bloque de esta sesión, que es el dedicado a la población LGTBIQ+, migrante y refugiado a nivel mundial, y vamos a ver cuál es la situación más concreta acá en el Perú. Pues bien, en primer lugar quiero que tengan muy en cuenta que al igual que muchos otros grupos sociales como puede ser la población afro en nuestro país afroperuana o los pueblos indígenas, también la población gays, lesbianas, trans, bisexuales, queer, etcétera, como grupo poblacional, es decir, como en su conjunto, han sufrido una discriminación estructural históricamente, ¿ok? Es cierto que podemos ver la discriminación a nivel individual, pero como población LGTBIQ han sufrido, sufren todavía de esta discriminación y odio por parte de gran mayoría de la sociedad, lamentablemente. Por ello, tienen que ver también esta discriminación desde un enfoque interseccional, es decir, que estas personas no solo pueden sufrir discriminación por ser migrantes, que ya vemos lo que ello implica, o por ser mujeres, por ejemplo, sino que la discriminación se hace más grande precisamente por ser lesbianas, gays, trans, bisexuales, queer, etc., ¿no? Realmente, como vemos, es bastante grande y preocupante esta discriminación, este odio y esta violencia que sufren día a día. Aquí les estoy colocando unas breves notas de lo que considero más importante que pueden extraer de un informe que elaboró en el 2015 la Relatoría LGTBI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que pueden buscar fácilmente en Internet. Ahí se establece que más allá de la violencia de género, física, psicológica, económica o de cualquier otra forma, hay una violencia que denomina violencia por prejuicio, así lo llama la CIDH, que precisamente es la que sufre esta población LGTBI y que tiene un impacto simbólico porque es la que envía el mensaje de odio y de terror hacia esta comunidad por parte de la sociedad y que puede devenir posteriormente en una violencia de género, como decía, física, psicológica, sexual, etc. ¿Ok? Además reconoce que la discriminación para la población LGTBI es más grande y más grave para aquella población que decide migrar a otros países. Además, aquí es muy importante lo que aparece con respecto a personas trans. Lo que dice esta LGTBIQ es que tienen que soportar situaciones muy humillantes, muy discriminatorias y muy violatorias, digamos, de sus derechos fundamentales, como es que cuando estas personas trans deciden viajar, migrar o solicitar refugio a un país que no tiene una ley de identidad de género, como por ejemplo el Perú, ¿ok? O bien la tiene, pero solamente se aplica a nacionales, como ocurre en otros países. Si tiene que pasar por un proceso de regularización de su situación migratoria, va a tener que entregar papeles. Pero esos papeles o documentación, sobre todo que va a entregar a las autoridades migratorias, no se va a corresponder con muchas veces con digamos, la identidad de género y la expresión de género que tiene esa persona. Y muy probablemente va a recibir un carné en su país de destino que no le va a reconocer tampoco como mujer o como hombre si así se expresa o así se siente, sino que le va a reconocer de acuerdo a su sexo biológico. Y eso tiene un impacto
muy traumático sobre todo, y es violencia psicológica para estas personas, porque tengan en cuenta que ese va a ser el documento con el que van a valerse, con el que van a interactuar en el país de destino. Asimismo, también aparece en este informe de la Relatoría LGTBI que muchas mujeres trans caen muy fácilmente en redes de trata de personas y de corrupción, con todos los riesgos para su vida, su libertad, su seguridad conlleva. Ahora quiero presentarles cuáles son los retos específicos que se han identificado en población LGTBIQ+, migrante y refugiada en el Perú, a raíz sobre todo de una reciente investigación que se ha realizado por parte de la OIM con una ONG local de población, personas LGTBI. Y bueno, lo que comentan este estudio es lo que les venía diciendo antes, ¿no? Que muchas personas, sobre todo personas trans, al momento de cruzar la frontera a Perú, se ven obligadas a aparentar tener una expresión de género, identidad de género con la que no se representan. Mujeres trans que se ven obligadas a aparentar ser hombres para poder ser aceptadas, para no sufrir una discriminación precisamente por ello, porque bastante tienen con la discriminación o el maltrato que puedan recibir solamente por ser migrante o solicitante de refugio, y ustedes ya saben lo que supone ello. También en este estudio se ha comprobado que muchas personas LGTBI vienen a Perú para poder salir del closet, como se dice comúnmente, porque muchas veces se ven imposibilitados de mostrarse en su verdadera identidad de género o en su verdadera orientación sexual en Venezuela, por muchas reticencias, por un gran conservadurismo que ven en sus familias en Venezuela. Obvio, muchas personas trans venezolanas deciden viajar a Perú para poder someterse acá a un tratamiento hormonal que les permita realizar su proceso de transición, porque en Venezuela no tienen opción para realizarlo. Interesante también, aquí les he colocado los datos más saltantes de este estudio, por ejemplo, en el tema de vivienda. Ya, muy importante cuando dice que a pesar de que muchas personas han venido a Perú para salir del closet, muchas veces se han encontrado con que lo han hecho, es decir, o sea, se ha mostrado tal y como se sienten, pero ello no les ha agradado a sus familias venezolanas y han sido expulsadas precisamente de su vivienda acá en el Perú porque no han obtenido un apoyo, sino que se han visto con un rechazo de sus familias venezolanas con las cuales han viajado a Perú y que al final, al haber tenido ese valor de atreverse a salir del closet, pues al final les han votado, ¿no? Eso es lo que dice este estudio, bastante interesante, curioso. En cuanto a servicios de salud, pues se pueden imaginar, ¿no? Ya aquí se corrobora el hecho de que muchos sufren malos tratos o discriminación o no cuentan con un seguro de salud, como ya hemos visto. Pero sobre todo aquí se enfatiza mucho el hecho de que muchas personas que tienen LGTBI venezolanas, que tienen VIH, a la hora de venir al Perú, precisamente por la imposibilidad de tener un seguro, no pueden acceder realmente a su tratamiento retroviral o a los medicamentos necesarios para el tratamiento de VIH. Tienen que hacer gastos de bolsillo, muchas veces no cuentan con ese dinero, o tienen que recurrir al final a la asistencia de asociaciones de la sociedad civil que solamente llegan a unas cuantas personas, lamentablemente no a todas. Y vemos que también se destaca la alta desatención de casos de depresión y ansiedad que sufren
esta población. En cuanto a las oportunidades laborales, ya lo saben, es lo que ya hemos visto, la mayoría se ven obligados a trabajar en la informalidad y en la precariedad, pero muchas veces esta informalidad, esta precariedad se ve agravada porque muchas veces sufren explotación, ¿no? Explotación laboral, explotación sexual, sobre todo tengan en cuenta mujeres trans, que ya lo hemos visto, que pueden caer en redes de trata o de explotación de otro tipo. Y aquí comentaba, ahí aparece que en Arequipa suele haber más problemas por orientación sexual, identidad o expresión de género. Porque esta encuesta se realizó en 3 ciudades, en Lima, en Arequipa y en La Libertad, la región de La Libertad. Y lo que sacaron en claro los autores de esta investigación es que en Arequipa es donde sufren una mayor discriminación porque el discurso de odio está más arraigado, debido a que también es una región tradicionalmente mucho más conservadora. En cuanto a violencia de género que han sufrido en el Perú, bueno, lo mismo, estas personas que han sido encuestadas han visto en general una poca apertura hacia la comunidad LGTBIQ, mucho más en Arequipa, mucha hostilidad, ¿no? por muchos grupos conservadores, religiosos, y discursos políticos xenófobos, como ya hemos visto, ¿no? Por la calidad de ser ellos migrantes o refugiados. Además, ahí dice, las mujeres LGTBIQ están expuestas a una violencia adicional por lo que hemos visto, el acoso sexual mucho mayor en ellas, que muchas veces se produce en espacios públicos, por esta sobresexualización o hipersexualización de las mujeres venezolanas. Y muchas veces, lamentablemente, es que esta población no denuncia esa violencia de las cuales son víctimas porque desconocen los canales a los cuales puede seguir, y muchas veces tal vez lo conocen, pero persiste ese miedo a que si lo denuncian puedan ser finalmente expulsados del país. Es un miedo permanente, lamentablemente, ¿no? O entienden que no sirve de nada porque al final no van a obtener justicia, lo cual es cierto, como sabemos muchas veces. Ese es el gran reto que tenemos como sociedad en este país. Y ya para ir finalizando, en este estudio tan interesante se realizan una serie de recomendaciones para el Estado, ¿no? Que me parece interesante colocarles acá, ya que lamentablemente este estudio todavía no es público. Yo lo intenté buscar en internet, pero no lo he encontrado. Entonces aquí dice que recomiendan capacitaciones en derechos de personas LGTBIQ a las instituciones involucradas en las dinámicas migratorias, mejorar las estrategias de comunicación entre las instituciones con esta población, sobre todo a la hora de qué vías tienen para denunciar su explotación laboral, sexual, violencia, etc. ¿Ok? Entendiendo que el MIMP debe ser el ente rector que tiene que procurar esta información y la inclusión de la comunidad LGTBIQ. Y para la sociedad civil, lo que recomiendan es que se trabaje de una manera conjunta con todos los colectivos locales, también de población LGTBIQ, digamos, de una manera coordinada y con un enfoque tanto de género como un enfoque humanitario y migratorio. En el contexto de COVID, además, ahí ellos recomiendan considerar en las campañas de donaciones y de atención a personas migrantes el hecho de considerar a las poblaciones más vulnerables, LGTBIQ, pero bueno, más vulnerables, migrantes y refugiadas en general. Y bueno, entonces, con esto terminamos la sesión de esta semana. Comentaremos mucho más en la sesión Zoom, que tendremos además una invitada muy especial, espero que les guste.
Y cualquier duda o reflexión que les haya venido a la mente de esta exposición de hoy día, me la pueden comentar entonces el día jueves. Que les vaya bien a todos. Chao.